Los pensamientos negativos no aparecen por casualidad. Son el eco de años de programación interna, de heridas mal cerradas, de palabras que otros dijeron y decidiste creer. Son como sombras, no tienen forma propia, solo existen cuando tú les das luz. Lo primero que debes entender es que tus pensamientos no son la verdad, son interpretaciones. Aprender a ver esa diferencia marca el principio de tu liberación mental. Desde pequeños nos enseñan a obedecer, a temer, a compararnos. Cada vez que alguien te dijo no puedes, no deberías, eso es muy difícil, plantó una semilla. Pero lo que nadie te enseña es a limpiar tu mente, a desarraigar la maleza mental que ha crecido sin control durante años. Esa maleza son los pensamientos automáticos, negativos, pesimistas. Y como cualquier jardín descuidado, si no lo limpias, lo pierdes. El pensamiento negativo es sigiloso. No grita, susurra. Te dice que no lo lograrás, que no vales tanto, que mejor no intentes. Y tú, sin darte cuenta, le haces caso. No por falta de inteligencia, sino por falta de entrenamiento. Aquí es donde entra el estoicismo, no como filosofía de libros polvorientos, sino como herramienta viva y cotidiana. Los estoicos sabían que el ser humano no sufre por lo que le pasa, sino por cómo lo interpreta. No es el mundo el que nos derrota, son nuestras ideas sobre el mundo. Epicteto lo dijo de forma simple, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Esta es una llave. Cuando entiendes que puedes cambiar tu opinión, entiendes que puedes cambiar tu experiencia. Y si cambias tu experiencia, cambias tu vida. Pero no basta con entenderlo, hay que actuar. Y la acción comienza con observarte. ¿Qué te dices cada vez que fallas? ¿Qué historia te repites cuando las cosas no salen como esperabas? Esa narrativa interna es el núcleo del pensamiento negativo. Y como cualquier narrativa, puede ser reescrita. Aquí no se trata de pensar positivo a la fuerza. No se trata de ignorar el dolor o fingir que todo está bien. Se trata de limpiar el terreno, de identificar lo que ya no sirve, lo que te resta, lo que te hunde. El pensamiento negativo no es tu identidad, es un hábito. Y como cualquier hábito, se puede desmantelar. Empieza por esto. Cada vez que detectes un pensamiento negativo, no lo combatas con otro pensamiento forzado, obsérvalo. Escríbelo. Pregúntate, ¿esto es cierto? ¿Esto me sirve? ¿Esto me acerca a quien quiero ser? Si la respuesta es no, entonces ese pensamiento no tiene lugar en tu mente. Tienes que entrenarte todos los días. Así como limpias tu casa, debes limpiar tu interior. No puedes vivir con basura mental acumulada. Cada pensamiento negativo que no enfrentas se convierte en una piedra en tu camino. Cada día que postergas ese trabajo interno, cedes terreno. No esperes motivación. No esperes el momento perfecto. No busques aprobación. Este trabajo es contigo. Tú solo. En silencio. Con disciplina. Y recuerda, no necesitas controlar todo lo que piensas, pero sí puedes decidir qué pensamientos vas a dejar vivir dentro de ti. Porque los pensamientos son como huéspedes, y tú eres el dueño de la casa. Decide quién entra. Este es solo el comienzo. Vamos a eliminar, uno por uno, cada residuo mental que te sabotea. Vamos a reconstruir tu mente desde dentro. Vamos a convertirte en alguien inquebrantable. Aquí comienza el cambio. La mayoría de las personas pasan más tiempo entrenando su cuerpo que su mente. Dedican horas al gimnasio, se obsesionan con dietas, rutinas, cifras, pero cuando se trata de la mente, de su mundo interior, lo dejan al azar. Y aquí está el problema. No importa cuán fuerte seas físicamente si tu mente se rompe ante la primera dificultad. La mente es como un músculo. Si no la entrenas, se debilita. Si no le das dirección, te arrastra. Y si no la cuidas, te destruye desde adentro. Los pensamientos negativos no son el problema central. El verdadero problema es que los dejas correr sin control. Son como perros salvajes dentro de una casa sin puertas. Te muerden, te empujan, te sacan del camino. Entrenar la mente significa domesticar esas fuerzas y ponerlas a trabajar para ti. Los estoicos lo sabían muy bien. Marco Aurelio, en medio de guerras, traiciones y pérdidas, escribió en su diario: elimina la opinión, y entonces te has librado del ruido interior. Él era el emperador más poderoso del mundo y aún así necesitaba recordarse que todo comienza en la mente.
Si él lo necesitaba, tú también. Entrenar la mente empieza con una decisión, no seguir siendo esclavo de lo que piensas. Porque, aunque parezca absurdo, muchas veces tus pensamientos no vienen de ti, sino de todo lo que has absorbido del exterior, redes sociales, noticias, críticas, fracasos, comparaciones. Todo eso se convierte en una voz dentro de tu cabeza que no te representa. Hoy, tú puedes tomar el control. ¿Cómo? A través de hábitos mentales sólidos. Aquí van algunos fundamentales. Silencio diario. Cada día, al menos 10 minutos en completo silencio. Sin música, sin celular, sin nada. Solo tú y tus pensamientos. Es el momento donde descubres qué está pasando realmente dentro de ti. Diario de pensamientos. Anota. No para publicar, no para compartir, sino para liberar. Escribe lo que sientes, lo que piensas, lo que te molesta. Esa descarga te permite observar desde afuera lo que vive dentro. Reflexión estoica. Cada noche pregúntate, ¿qué hice hoy que me acercó a la persona que quiero ser? ¿Qué pensamientos me empujaron hacia abajo? ¿Qué pude haber hecho diferente? Esta simple práctica te convierte en arquitecto de tu propia mente. Vigilancia constante. No puedes dejar tu mente desatendida. Cada vez que un pensamiento negativo aparezca, no lo aceptes como verdad. Detente. Obsérvalo. Cuestiónalo. Pregúntale, ¿quién te invitó? El entrenamiento mental no es glamuroso. Es incómodo. A veces duele. Pero funciona. Empiezas a notar que ya no reaccionas como antes. Que puedes observar la crítica sin quebrarte. Que un mal día ya no destruye tu semana. Que tu mente comienza a estar de tu lado y no en tu contra. ¿Quieres una vida fuerte? Entrena tu mente. ¿Quieres dejar de sabotearte? Entrena tu mente. ¿Quieres ser libre del pasado, del miedo, de la duda? Entrena tu mente. No hay atajos. No hay secretos. Solo práctica diaria, paciencia y una decisión firme. No vivir más como víctima de tus pensamientos. Tú decides si ese pensamiento negativo es el fin o el comienzo de tu entrenamiento. ¿Alguna vez te has detenido a observar el primer pensamiento que aparece en tu mente al despertar? ¿Es uno de entusiasmo o de miedo? ¿De propósito o de duda? Esa primera idea, aunque parezca insignificante, suele marcar el tono del resto del día. Porque tus pensamientos no son neutrales, son fuerzas que construyen o destruyen. Son la raíz de tus emociones, tus acciones y, finalmente, tu destino. Cuando permites que los pensamientos negativos entren sin resistencia, estás abriendo la puerta al autosabotaje. Y no ocurre con estruendo, sino en silencio. Se disfraza de realismo, de prudencia, incluso de humildad. Pero detrás de cada uno de esos pensamientos se esconde una voz que dice, no eres suficiente. ¿Sabes cuál es el mayor engaño? Creer que tus pensamientos son tú. No lo son. Un pensamiento no es más que una señal eléctrica en tu cerebro, una interpretación de algo que quizás ni siquiera ha pasado. Pero tú lo tratas como verdad absoluta. Y esa es la raíz del sufrimiento. El estoicismo nos enseña a separar los hechos de las interpretaciones. Epicteto decía, no nos afecta lo que sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que sucede. Esa frase encierra una de las claves más poderosas para liberarse del dolor innecesario. Pongamos un ejemplo, pierdes tu trabajo. Hecho. Duro, sí, pero objetivo. Ahora vienen dos caminos. Pensamiento reactivo, esto es una catástrofe, nunca conseguiré otro empleo. No soy lo suficientemente bueno. Pensamiento estoico, he perdido un trabajo, pero no mi capacidad. ¿Qué puedo aprender? ¿Dónde está la oportunidad? El hecho es el mismo. La interpretación cambia todo. En el primer caso, entras en una espiral de desesperanza. En el segundo, te colocas en el lugar de protagonista. Los pensamientos negativos no se eliminan ignorándolos. Eso sería como tapar una herida sin limpiarla. Debes hacerles frente, reconocerlos, y luego reemplazarlos con una visión más fuerte, más real, más tuya. Aquí una práctica que los estoicos usaban constantemente, la visualización negativa. Suena contradictoria, pero es poderosa. Consiste en imaginar brevemente los peores escenarios posibles. No para asustarte, sino para entrenarte. Para que cuando llegue la dificultad real, ya no te tome por sorpresa.
Ya has estado ahí, mentalmente. Y sobrevives. Y te levantas. Pero aquí está el giro. Luego de esa visualización, entrenaban el pensamiento opuesto. Se preguntaban, ¿y si todo esto ocurre para darme una lección? ¿Y si la vida me está preparando para algo mayor? Eso no es pensamiento mágico. Es disciplina mental. Es no entregarle tu poder a circunstancias que no puedes controlar. Cada pensamiento es una orden. Una semilla. Una promesa que terminarás cumpliendo si la riegas el tiempo suficiente. Así que hazte esta pregunta cada mañana. ¿Qué órdenes me estoy dando a mí mismo sin darme cuenta? Si te dices que no puedes, actuarás como alguien débil. Si te repites que no vales, aceptarás migajas. Si crees que no mereces paz, vivirás en tormenta. Hoy tienes el poder de empezar a dar otras órdenes. De repetir lo que mereces, o al menos, lo que estás dispuesto a construir. Merezco calma. Merezco respeto. Merezco dirección. No por arrogancia, sino por decisión. La libertad comienza cuando tomas conciencia de lo que piensas. Y empieza a tomar forma cuando eliges lo que permites que viva en tu mente. No puedes controlar cada pensamiento que aparece. Pero puedes controlar cuánto tiempo se queda. Y sobre todo, cuánto poder le das. Rompe el ciclo. Cómo detener los pensamientos que te consumen. Hay pensamientos que no solo te hablan, te gritan. Te siguen como una sombra, te asaltan en la noche, te acechan en los momentos de calma. Son esas ideas que vuelven una y otra vez, como un eco que se niega a morir. Frases como, ¿y si fracaso otra vez? ¿Por qué me hicieron esto? Nunca voy a cambiar. No son simples pensamientos. Son ciclos. Circuitos que tu mente recorre una y otra vez, hasta desgastarte. Y el mayor problema no es que pienses cosas negativas. El mayor problema es que creas que no puedes hacer nada al respecto. El estoicismo te enfrenta con una verdad incómoda pero liberadora. Tú no eres tus pensamientos. Pero si eres responsable de qué haces con ellos. Puedes elegir. Puedes interrumpir el ciclo. Puedes reescribir la narrativa. Los estoicos tenían una herramienta brutal, prosoche, que se traduce como atención dirigida o conciencia presente. Era su forma de mantenerse despiertos ante la avalancha mental. Cuando un pensamiento destructivo aparecía, lo observaban como un enemigo entrando al templo. No reaccionaban. Lo analizaban. Lo desenmascaraban. Imagina que tu mente es un castillo. Los pensamientos negativos son visitantes. Algunos traen regalos. Otros traen veneno. Si dejas que entren sin control, no te sorprendas cuando envenenan el trono. Pero aquí está la clave, tienes portones mentales. Y tú decides a quién dejas pasar. ¿Y cómo se construyen esos portones? Con hábitos mentales. Aquí 3 prácticas estoicas que puedes comenzar hoy mismo. 1. Escribe para desarmar tus pensamientos. Marco Aurelio escribió sus meditaciones para recordarse lo que ya sabía, para debatir consigo mismo, para ordenar el caos interno. Haz lo mismo. Toma una hoja y escribe exactamente lo que estás pensando. Sin filtro. Luego míralo desde afuera. ¿Es eso realmente cierto? ¿Tiene lógica? ¿Te ayuda o te hunde? 2. Reemplaza, no suprimas. No puedes simplemente decir, no voy a pensar en esto. Esa negación solo le da más fuerza. En cambio, reemplaza. Si piensas, no valgo para esto, cámbialo por, estoy aprendiendo, y cada intento me fortalece. No porque sea mágico, sino porque es verdad. Y la verdad siempre es más poderosa que el miedo. 3. Entrena tu reacción emocional. El pensamiento negativo solo te destruye cuando lo acompañas con una emoción destructiva. El miedo, la ira, la culpa. Pero si entrenas la mente para responder con calma, con perspectiva, con paciencia, el pensamiento se vuelve ruido de fondo. No guía tu vida. Solo pasa. Los estoicos no eran fríos. Eran intensamente humanos. Sentían dolor, angustia, decepción. Pero no se encadenaban a esos estados. Los atravesaban. Con voluntad. Con filosofía. Con presencia. Y tú también puedes hacerlo. Cuando te sientas atrapado en un pensamiento oscuro, haz una pausa. Respira.
Pregúntate, ¿esto que estoy pensando me construye o me destruye? Si te destruye, no lo aceptes como huésped. No lo alimentes. No le des cama. Cierra la puerta. ¿Sabes qué es más difícil que enfrentar tus pensamientos? Seguir huyendo de ellos durante años. Porque lo que no enfrentas, te encadena. Y lo que enfrentas, te libera. Hoy, no busques eliminar todo lo negativo. Eso no es realista. Pero si puedes cambiar tu relación con esos pensamientos, puedes verlos como lo que son, visitantes pasajeros. Ecos del pasado. Narrativas que puedes romper. Romper el ciclo empieza con una elección. Y tú la tienes. Ahora. No eres lo que piensas, la verdad que libera. Durante años, quizás sin notarlo, fuiste construyendo una imagen de ti mismo basada en lo que pensabas. Soy débil. Siempre me equivoco. No merezco ser feliz. Palabras silenciosas que fuiste repitiendo en tu cabeza, hasta que dejaron de sonar como ideas, y empezaron a sentirse como verdades. Pero aquí está la verdad más peligrosa: las ideas que más repites se vuelven tu identidad. Aunque sean mentira. Tu mente, como cualquier instrumento poderoso, no distingue entre lo útil y lo dañino. Lo que le des, lo procesará. Lo convertirá en hábito. Lo transformará en tu segunda piel. Y si tu diálogo interno está gobernado por el juicio, la culpa y el miedo, tarde o temprano, te convertirás en esclavo de tu propia mente. El estoicismo nos ofrece una visión radical: no eres lo que piensas. Eres lo que haces con eso que piensas. Esa es la diferencia entre el que se deja caer y el que se reconstruye. El pensamiento no es destino. Es solo la primera chispa. Epicteto lo decía sin rodeos. No son las cosas las que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellas. Imagina un pensamiento oscuro: no sirvo para nada. Ahora imagina a dos personas diferentes con esa misma frase en la mente. Uno se rinde. Otro la desafía. El pensamiento es el mismo. La elección, no. Por eso, lo que define tu camino no es lo que se cruza en tu mente. Es cómo lo enfrentas. Cómo lo respondes. ¿Qué haces con eso que te visita? ¿Cómo comenzar a desprenderte de esas ideas tóxicas? Aquí van 3 pasos estoicos, claros y directos. 1. Separa pensamiento de identidad. Tener un pensamiento no significa que seas eso que estás pensando. Si en tu mente aparece, no puedo con esto, reconoce que es solo una señal mental, no una realidad absoluta. Puedes observarlo, analizarlo, debatirlo. No estás obligado a creerlo. 2. Usa la razón como escudo. Los estoicos confiaban en la lógica como herramienta para filtrar el ruido mental. Ante cualquier pensamiento negativo, hazte 3 preguntas. ¿Esto es 100% cierto? ¿Me está ayudando a crecer? ¿Depende de mí cambiarlo? Si no pasa ese filtro, descártalo. 3. Habla contigo con respeto. Tu diálogo interno es una profecía que se cumple. Si te tratas como un enemigo, terminarás derrotándote. Si te hablas como a un aliado, comenzarás a reconstruirte. No desde el ego, sino desde la compasión racional. Reescribir el guión mental. Marco Aurelio, emperador del imperio más poderoso del mundo, tenía noches en las que no podía dormir. Lo agobiaban pensamientos sobre la muerte, la traición, el dolor. ¿Qué hacía? Escribía. Se hablaba. Se recordaba a sí mismo sus principios. No esperaba a tener pensamientos positivos para actuar. Actuaba con virtud, incluso cuando la tormenta mental lo arrasaba. Tú puedes hacer lo mismo. Hoy, puedes elegir no aceptar cada pensamiento como una verdad absoluta. Puedes empezar a distinguir entre lo que tu mente repite y lo que tú decides creer. Porque hay algo que los pensamientos negativos no soportan: la claridad, el análisis, la acción. No se trata de tener una mente vacía. Se trata de tener una mente entrenada. De construir un escudo. De tener una voz interna que no solo repita lo que sientes, sino que te recuerde en quién te estás convirtiendo. Hoy, cuando sientas que los pensamientos te aplastan, recuerda esto. No eres lo que piensas. Eres mucho más grande que eso. Eres tu esfuerzo. Tu silencio cuando podrías gritar. Tu templanza cuando todo arde.
tu perseverancia cuando todo parece perdido. Eso eres. Eso es lo que importa. El ruido en tu cabeza no es tu enemigo, es una señal. Esos pensamientos que no paran, que dan vueltas en bucle, que te despiertan en la madrugada y te hacen cuestionarlo todo. ¿Por qué no soy suficiente? ¿Y si todo sale mal? ¿Por qué no puedo tener paz, aunque lo tengo todo? Son incómodos, sí, son agotadores, pero no son tus enemigos. Son tus señales, como una alarma que suena sin descanso, como una herida que duele para avisarte que algo está mal. La mente habla, pero no siempre con claridad. El arte está en aprender a escucharla sin obedecerla ciegamente. ¿Por qué tanto ruido mental? Vivimos en un mundo sobreestimulado. Redes sociales, noticias, conversaciones vacías, exigencias externas, alertas que nunca paran. Y sin darnos cuenta, el silencio se volvió incómodo. Cada vez que estamos a solas, la mente grita. No porque esté rota, sino porque está saturada. Los pensamientos negativos no siempre significan que hay algo mal contigo. A veces solo indican que llevas demasiado tiempo cargando sin descargar. Que has vivido en modo reacción. Que nadie te enseñó a sentarte contigo mismo sin juzgarte. El estoicismo propone una solución radical. No escapes del ruido. Enfréntalo. Séneca lo dejó claro. El alma debe acostumbrarse a mirarse a sí misma. A no temer lo que encuentre. La mayoría de las personas huyen de sus pensamientos negativos. Se distraen. Se anestesian. Se llenan de tareas, de ruido externo, de comida, de trabajo, de validación. Pero tú, que estás aquí, escuchando este mensaje, sabes algo distinto. Ese ruido interno es una puerta. Y detrás de esa puerta hay poder. 3 claves estoicas para procesar el caos mental. 1. Asume el rol de observador. Tú no eres tus pensamientos. Eres quien los observa. Cuando tu mente esté agitada, imagínate sentado frente a una pantalla viendo pasar frases. Algunas absurdas. Otras dolorosas. Algunas repetidas. Tú decides cuál leer, cuál cuestionar, cuál ignorar. 2. Practica el journaling estoico. Escribe. Deja que el ruido salga por tu mano. No para revivirlo, sino para vaciarlo. Marco Aurelio escribió sus meditaciones no para publicar, sino para recordarse a sí mismo cómo debía pensar. Cuando lo escribes, lo comprendes. Cuando lo comprendes, pierde poder. 3. Crea tu frase ancla. Los estoicos repetían frases que les devolvían al presente. Esto también pasará. Depende de mí. La virtud es suficiente. Tú puedes crear la tuya. Una que te recuerde quién eres cuando todo lo demás se nubla. El ruido es el entrenamiento de la mente fuerte. No esperes a tener paz para empezar a vivir. No pongas condiciones a tu bienestar. La mente entrenada no es la que no piensa cosas negativas. Es la que sabe procesarlas sin destruirse. Es ahí donde el estoicismo se vuelve poderoso. Te entrena para resistir sin endurecerte, para pensar sin paralizarte, para sentir sin rendirte. No temas cuando el ruido llegue. Siéntate. Respira. Escúchalo como quien escucha un río pasar. El agua corre, pero tú sigues firme en la orilla. Un ejercicio para hoy. Busca 10 minutos. Solo 10. Apaga el ruido externo. Apoya tu espalda. Cierra los ojos. Y cuando los pensamientos empiecen a llegar, no los reprimas. Obsérvalos como nubes que cruzan el cielo. No te subas a ninguna. Solo mira. Y luego, respira. Vuelve. Sigue. La mente te habla con lo que conoce. Pero tú puedes enseñarle un nuevo idioma, el del temple, la calma y la claridad. Ese es tu poder. Y nadie puede quitártelo. Reescribe el guión que tu mente te repite. Cada vez que te detienes a pensar, tu mente recita una historia. Una narrativa silenciosa, pero poderosa. Siempre fallo. Nadie se queda. No merezco cosas buenas. Lo arruiné todo otra vez. Lo más peligroso de estos pensamientos no es que aparezcan. Es que los creemos. Los repetimos. Los convertimos en verdad. Y sin darnos cuenta, actuamos desde esa historia una y otra vez.
Tu mente no es objetiva, es narrativa. La mente humana necesita orden, necesita explicaciones. Cuando no las tiene, inventa. Y muchas veces, esas invenciones están teñidas de miedo, culpa o inseguridad. Si te rechazaron de niño, tu mente dice, no soy digno. Si fracasaste una vez, tu mente susurra, esto siempre me pasa. Si alguien te abandonó, tu mente afirma, nunca soy suficiente. No lo hace para castigarte. Lo hace para protegerte. Pero protegerse así, es vivir encerrado en una jaula invisible. El estoicismo te ofrece una herramienta increíble, la reescritura racional. Epicteto decía, lo que perturba al ser humano no son los hechos, sino su interpretación de los hechos. El hecho puede ser duro. Te dejaron, te ignoraron, fallaste, pero eso no define tu valor. Es solo un dato, no una condena. Tu interpretación es lo que te encierra o te libera. 3 pasos para reescribir tu guión interno. 1. Nombra la narrativa. Detente. Escucha. ¿Qué historia repites constantemente? Puede ser una frase breve, pero cargada. Siempre me saboteo. No sé confiar en nadie. Estoy dañado. Darle un nombre la saca de la sombra. Ya no es un eco. Es un objeto de observación. 2. Rétala con evidencia. Pregúntate, ¿es 100% cierto esto? ¿Tengo ejemplos que contradicen esta historia? ¿De dónde aprendí a pensar así? Te sorprenderás al ver que muchas de tus certezas emocionales no son tuyas. Son herencias de otros. Y si no las elegiste, puedes dejarlas. 3. Crea una nueva versión. Estoica, firme, real. En vez de decir siempre me equivoco, puedes afirmar, estoy aprendiendo. Cada error me afina. En vez de no valgo, puedes decir, mi valor no depende del reconocimiento ajeno. Está en mi carácter. Tu mente obedece al lenguaje que usas. Cambia tus palabras internas y cambiarás tu forma de responder al mundo. Un concepto clave del estoicismo, la autarquía. Autarquía significa autosuficiencia emocional. Marco Aurelio lo explicó con claridad. El alma se fortalece al no depender de nada fuera de sí misma. Reescribir tu guión interno no es crear frases vacías. Es recordarte, con firmeza, quién eres cuando todo lo externo se tambalea. Porque en el fondo, tú ya lo sabes. No eres débil. Solo estás cansado. No eres insuficiente. Solo estás comparándote. No eres un fracaso. Solo estás a mitad del camino. Ejercicio de reconstrucción interna. Escribe 3 frases que tu mente repite cuando estás en crisis. Una vez escritas, míralas con ojos de estoico. Respóndelas como si fueras un sabio romano, un filósofo griego, alguien que ve el panorama completo. Luego, crea 3 frases nuevas. Léalas todos los días durante una semana. Obsérvate actuar desde esa nueva narrativa. Notarás que tu postura cambia. Tu ánimo cambia. Tu seguridad se eleva. No por arte de magia, sino porque empezaste a habitar una historia más justa. La vida cambia cuando tú cambias el lente con que la miras. Tus pensamientos no tienen la última palabra. Eres tú quien decide qué historia crees. Y si tú puedes cambiar esa historia, puedes cambiarlo todo. Tu entorno también piensa por ti. No siempre eres tú. A veces son las voces de otros, hablando dentro de tu cabeza. Los pensamientos negativos que te repites no nacieron solos. Fueron sembrados. Fueron las críticas de un padre ausente, las burlas de tus compañeros, los estándares imposibles de una sociedad enferma de perfección. Fueron las veces que te dijeron no puedes, no sirves, no llores, no molestes. Y tú, en tu inocencia, lo creíste. No sabías que podías cuestionarlo. No sabías que podías desobedecer pensamientos heredados. El pensamiento negativo muchas veces es una infección social. El estoicismo enseña que debemos proteger nuestra mente como una fortaleza. No dejar que cualquier idea, creencia o juicio se cuele y anide. Las opiniones de los demás no son tu verdad. Epicteto. Pero, ¿cuántas de tus ideas más duras sobre ti mismo realmente son tuyas? Nunca seré suficiente.
Debo tener éxito ya. El dolor emocional es debilidad. Si me muestro vulnerable, me aplastan. Estas no son creencias naturales. Son aprendidas. Y por tanto, pueden desaprenderse. La mente se moldea por exposición. No puedes esperar pensamientos tranquilos si vives rodeado de ruido. No puedes construir paz interior si cada día te alimentas de crítica, cinismo y violencia emocional. Tu entorno no es solo físico, también es digital, emocional, energético. ¿A quién escuchas cada día? ¿Con qué contenido te nutres? ¿Quién tiene el poder de hacerte dudar de ti? Si no lo eliges conscientemente, te lo imponen. Romper con el ecosistema que alimenta tu autodesprecio. Tal vez necesitas alejarte de ciertas personas. No porque las odies, sino porque no sanas donde te rompiste. Tal vez debas abandonar hábitos de consumo que parecen entretenimiento, pero te degradan. Compararte en redes, escuchar dramas ajenos, absorber noticias que solo siembran miedo. Tal vez debas aprender a estar solo por un tiempo. No por misantropía, sino porque el silencio es necesario para escuchar tu propia voz. El principio estoico del filtro mental. Séneca proponía un ejercicio simple pero brutalmente eficaz. Antes de aceptar cualquier pensamiento como cierto, pregúntate: ¿esto me pertenece o lo absorbí sin querer? ¿Este pensamiento me sirve o me sabotea? ¿Lo diría yo a alguien que amo? Porque si no se lo dirías a tu mejor amigo, ¿por qué te lo dices a ti? La autocompasión no es debilidad, es higiene mental. Tu deber es blindar tu mente, no decorarla. No se trata de pensar bonito, se trata de pensar con rigor. El estoicismo no enseña a repetir frases motivacionales vacías. Te enseña a usar la razón como espada, a cortar lo innecesario, a identificar el veneno y a construir una mente que no se doblegue ante el caos externo. Recuerda esto cada mañana. Tú eliges qué pensamientos permites entrar. Cada día, despiertas con una mente virgen. Tu primer pensamiento marca la pauta. ¿Te has preguntado por qué, apenas abres los ojos, a veces ya estás agotado emocionalmente? Porque tu mente no está sola. Está poblada por ecos, por voces que no limpiaste, por patrones que nunca cuestionaste. Hoy, haz algo diferente. Cuando aparezca un pensamiento negativo, no te lo tragues. Obsérvalo, rétalo, desármalo. Y cuando logres hacerlo una vez, la próxima será más fácil. Porque tú no eres tus pensamientos. Tú eres quien los mira, los filtra y los transforma. El pasado ya no tiene poder si tú no se lo das. Muchos pensamientos negativos no nacen en el presente. Son ecos. Ecos de heridas no cerradas, de errores no perdonados, de culpas que has arrastrado como una cruz invisible. Y aunque ya no duele como antes, sigue ahí. En forma de inseguridad, en forma de vergüenza, en forma de una autocrítica silenciosa que nunca descansa. ¿Por qué la mente insiste en castigarte por lo que ya no puedes cambiar? El pasado se graba en el cuerpo, pero se reproduce en la mente. No basta con que algo ya pasó. Tu cerebro no distingue entre lo vivido y lo revivido. Cada vez que recuerdas un momento doloroso sin haberlo sanado, tu cuerpo vuelve a reaccionar como si estuviera ocurriendo ahora. Se acelera tu pulso, se tensan tus músculos, se apaga tu motivación, se nubla tu claridad. Y lo peor, el pensamiento negativo se instala otra vez, como una grabación que no puedes detener. El estoicismo no niega el pasado, lo observa, lo transforma. Epicteto fue esclavo, literalmente. Fue encadenado, humillado, despojado de libertad. Y sin embargo, decía, no son las cosas las que nos hieren, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Tú no puedes cambiar lo que ocurrió, pero puedes cambiar el significado que le das. Puedes dejar de verte como una víctima y empezar a verte como un sobreviviente, como alguien que no fue destruido, sino endurecido por el fuego. La culpa es un ancla, no te deja avanzar y tampoco te deja vivir. Uno de los pensamientos más insidiosos es: no merezco estar bien por lo que hice, o por lo que permití que me hicieran. Y eso es falso. No hay error que no pueda convertirse en lección.
No hay herida que no pueda convertirse en una cicatriz que te recuerde tu fuerza. Pero tienes que decidir. ¿Vas a seguir repitiendo mentalmente lo que ya no puedes cambiar? ¿O vas a aprender a dejar ir? El arte de dejar ir es también una disciplina. No es resignación. Es una acción activa. Una valentía. Una habilidad. Dejar ir no es olvidar. Es aceptar. Es mirar lo que dolió y decir, no me va a definir. Dejar ir es perdonarte. Y si no sabes cómo empezar, hazlo como los estoicos. Comienza con un acto de compasión interior. Pregúntate, ¿lo hice con mala intención o desde la ignorancia? ¿Era esa versión pasada de mí la mejor que podía ser, dadas las circunstancias? ¿Qué he hecho desde entonces para reparar, crecer o cambiar? Si puedes responder con honestidad, entonces puedes soltar. Y si puedes soltar, el pensamiento pierde poder. Recuerda esto, tu presente es lo único que puedes moldear. No puedes volver atrás y cambiar una palabra dicha. No puedes resucitar relaciones que murieron por descuido o inmadurez. No puedes borrar lo vivido. Pero puedes evitar seguir sangrando por heridas que ya no existen. Puedes dejar de abrir cada día el mismo capítulo solo para torturarte. Puedes empezar a escribir una nueva narrativa. Porque tú no eres tu error. Tampoco eres solo tu pasado. Eres lo que decides hacer con eso. Una práctica diaria, el ritual estoico del cierre del día. Los estoicos recomendaban revisar cada noche 3 cosas. ¿Qué hice bien hoy? ¿Qué podría haber hecho mejor? ¿Qué haré diferente mañana? Este simple acto no es solo reflexión. Es liberación. Te permite quedarte con lo útil y soltar lo que te intoxica. Evita que arrastres el día siguiente con cargas que no merecen seguir. No te encadenes a recuerdos que ya no te sirven. Tú no estás obligado a vivir cada día como una repetición del anterior. Tú puedes elegir una nueva narrativa. Una donde el pensamiento negativo se reconoce, pero no se obedece. Se escucha pero no se sigue. Aparece pero no domina. Porque ahora sabes que tienes el poder de decidir qué pensamientos alimentas. Y qué pensamientos dejas morir de hambre. Tu mente no es tu enemiga, pero necesita un maestro. Hay una frase que muchos repiten. Mi mente no me deja en paz. Y con razón. A veces, parece que es ella quien manda. Te despiertas con pensamientos que no pediste. Te acuestas con culpas que no resolviste. Y durante el día, la voz interna no calla. Pero no naciste con una mente enemiga. Naciste con una herramienta poderosa. Lo que ocurre es que nadie te enseñó a usarla. ¿Quién entrena tu mente si no lo haces tú? Si tú no te conviertes en el entrenador de tu mente, lo hará el entorno. Y el entorno no siempre tiene tus mejores intereses en mente. Las redes sociales entrenan tu mente a comparar. La televisión la entrena para buscar placer inmediato. El entorno negativo la condiciona al miedo. Tu mente se alimenta de lo que le das. No es un ser autónomo con agenda propia. Es reflejo de tus hábitos. ¿Quieres cambiar lo que piensas? Cambia lo que consumes. Cambia cómo hablas. Cambia cuando te callas. La mente no sabe distinguir entre lo posible y lo probable. Un pensamiento negativo muchas veces nace de una exageración. ¿Y si fracaso? ¿Y si me dejan? ¿Y si todo sale mal? El cerebro es experto en dramatizar. No porque quiera destruirte, sino porque quiere protegerte. El problema es que esta protección te paraliza. Empiezas a vivir en escenarios que aún no existen. Empiezas a sufrir por cosas que no han pasado. El estoicismo enseña algo fundamental. No sufras antes de tiempo. Deja que la vida te muestre si tus miedos eran reales. Y mientras tanto, actúa. La disciplina mental comienza por la observación. No puedes cambiar un pensamiento si no eres consciente de que está ahí. Por eso, el primer paso no es luchar contra tu mente, sino observarla sin juzgar. Cuando llegue ese pensamiento que te dice no vas a poder, respira y di, esto es solo un pensamiento, no es una verdad. Y entonces pregúntate, ¿de dónde viene esto? ¿Lo he pensado antes? ¿Alguna vez fue cierto? Con esa pequeña distancia, recuperas el poder.
La mente deja de ser una prisión y se convierte en un instrumento. La mente sin dirección busca caos. Con dirección, crea paz. Imagina que tu mente es un río. Puedes dejar que fluya descontroladamente, arrasando con lo que encuentra a su paso. O puedes canalizarlo, construir cauces, darle forma. Los estoicos lo hacían con hábitos mentales. Meditaban sobre la muerte, para valorar más la vida. Escribían sus pensamientos, para comprenderlos. Se preguntaban qué controlaban y qué no. Tú puedes hacer lo mismo. No necesitas 10 horas diarias de reflexión. Solo necesitas unos minutos para detenerte y redirigir el flujo. Tú decides si tu mente es campo de batalla o templo de paz. No se trata de eliminar todos los pensamientos negativos. Eso sería una fantasía. Se trata de no creerlos ciegamente, de cuestionarlos, de interrumpir la cadena automática de ansiedad, miedo y culpa. Imagina qué pasaría si cada vez que tu mente dijera, vas a fallar, tú respondieras con, he fallado antes y he seguido adelante. O cuando te diga, no eres suficiente, tú respondieras, estoy creciendo. Eso me hace valioso. Esos pequeños diálogos transforman tu mente. Y cuando transformas tu mente, transformas tu vida. Ejercicio estoico diario. Escribe tus pensamientos más oscuros. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia, escribía sus dudas, sus miedos, sus contradicciones. No para compartirlas, sino para entenderlas, para observarlas desde afuera, y para soltar lo que no merecía seguir dentro. Haz lo mismo. Cada noche, escribe un pensamiento negativo que te haya atacado, y luego, respóndelo como lo haría un estoico. Con lógica, con firmeza, con compasión. Ese ejercicio repetido te convertirá en el dueño de tu mente. Recuerda, tu mente es poderosa, pero tú lo eres más. Tú no naciste para ser esclavo de tu pensamiento. Tú naciste para elegir en qué creer, para decidir qué narrativas te construyen, y para callar las voces que ya no tienen nada nuevo que decirte. Entrena tu mente cada día como un guerrero entrena su espada. Porque cuando el caos llegue, y llegará, solo quien ha domado su interior podrá caminar en paz. La voz interior que repite mentiras. Cada día, escuchas una voz. No proviene del exterior. No es la voz de tu familia, ni de tus amigos, ni de la sociedad. Es la voz de tu mente. Y si no la cuestionas, esa voz puede arruinar tu vida. No vales lo suficiente. Siempre te equivocas. Nadie te quiere realmente. No vas a poder con esto. No te lo dice una vez. Te lo repite tantas veces que terminas creyéndolo. Y lo peor es que, cuando lo crees, lo refuerzas. Buscas pruebas que lo confirmen. Y como las encuentras, la voz se vuelve más fuerte. Así funciona la mente. Te susurra una mentira y tú la conviertes en tu identidad. La mente sin vigilancia se convierte en juez y verdugo. Cuando no pones límites a tus pensamientos, ellos te gobiernan. Y muchas veces, esa voz no es justa. No es sabia. No es amorosa. Es cruel. Es impaciente. Es una mezcla de traumas, inseguridades y creencias antiguas. Por eso, el estoico se entrena para escuchar esa voz y desafiarla. No acepta todo lo que le dice su mente. No se rinde ante cada pensamiento oscuro. No confunde lo que siente con lo que es. Esa voz que te critica, no eres tú. Es solo una parte mal entrenada. Y puede ser reeducada. Cambia la narrativa, cambia tu vida. Todo pensamiento negativo se mantiene por una historia que repites. Si me rechazan, es porque no valgo. Si fracaso, es porque soy un inútil. Si me ignoran, es porque no merezco atención. Estas historias no son verdades. Son interpretaciones, nacidas de heridas pasadas. Y como no las corriges, se siguen proyectando en el presente. El estoicismo propone un enfoque diferente. Cambia la interpretación. ¿Te rechazaron? Tal vez no era el lugar. ¿Fallaste? ¿Aprendiste? ¿Te ignoraron? Su juicio no define tu valor. Tu realidad cambia cuando cambia el relato que eliges contar. Tu mente es una casa, elige quién entra.
Cada vez que aceptas un pensamiento sin filtrarlo, es como abrir la puerta de tu casa a un desconocido. Y algunos pensamientos se comportan como ladrones. Entran, se instalan y te roban la paz. Es hora de ser el guardián de tu mente. No todo pensamiento merece tu atención. No todo juicio es justo. No toda suposición es verdadera. Pregúntate ante cada pensamiento negativo: ¿este pensamiento me construye o me destruye? ¿Es un hecho o una interpretación? ¿Lo elegiría si pudiera? Y si la respuesta es no, déjalo ir. Tú no estás obligado a quedarte con lo que duele. Silenciar no es reprimir, es dirigir. Muchos creen que trabajar la mente significa callar todo pensamiento negativo. Pero el objetivo no es silenciar a la fuerza, es redirigir, dar dirección, guiar la atención hacia lo que sí suma, en lugar de pensar: no sirvo para nada. Entrena la mente a decir: hoy puedo mejorar un 1%. En vez de: siempre me pasa lo peor. Reformula: he superado momentos difíciles antes. Este no será diferente. Eso no es engañarte. Eso es reeducarte. La voz que necesitas es la que te levanta, no la que te hunde. Imagina que tienes un amigo que cada día te habla como tu voz interior. Eres un desastre. Nunca haces nada bien. No sé cómo alguien puede amarte. ¿Lo aceptarías en tu vida? ¿Le permitirías hablarte así? No. Entonces, ¿por qué permites que tu propia mente lo haga? Habla contigo como hablarías con alguien que amas. Trátate con firmeza, pero con respeto. Sé exigente, pero no cruel. Sé honesto, pero no despiadado. Eres tu propio compañero de vida. Y esa relación interior define todo lo demás. Ejercicio diario. Reescribe tu diálogo interno. Toma un pensamiento negativo que haya aparecido hoy. Escríbelo. Y justo debajo, reescríbelo desde la lógica estoica. Ejemplo: pensamiento automático: no voy a poder con esto. Versión estoica: no sé si lo lograré, pero actuaré como si pudiera. Eso ya me hace más fuerte. Hazlo cada día. No te tomará más de 5 minutos. Pero con el tiempo, comenzarás a notar algo milagroso. La voz en tu mente cambia de tono, rompe el ciclo del autosabotaje mental. Si pudieras observar tu mente desde afuera por un día completo, te sorprenderías de la cantidad de veces que tú mismo saboteas tu bienestar. A veces lo haces de forma sutil. Pospones una tarea importante. Te comparas con alguien más exitoso. Te castigas por un error mínimo. Reavivas una herida que ya no necesita explicación. Y otras veces lo haces brutalmente. Te dices que no eres suficiente. Te cierras al amor por miedo a sufrir. Rechazas oportunidades porque crees que no las mereces. Esto es autosabotaje, y muchas veces no eres consciente de que lo estás practicando. ¿Por qué lo haces? Porque tu mente busca protección, no realización. La mente no está programada para hacerte feliz. Está programada para mantenerte a salvo. Y en su lógica arcaica, cualquier cosa nueva, desafiante o emocionalmente intensa es peligrosa. Por eso, evitas arriesgarte, aunque el premio lo merezca. Prefieres lo conocido, aunque te dañe. Rechazas elogios porque crees que te harán dependiente. Tu mente asocia el cambio con el dolor, y el dolor con el fracaso. Y entonces activa el piloto automático. Te dice que no puedes, que no deberías, que no vale la pena. Es una protección disfrazada de pesimismo. Una defensa que, sin darte cuenta, te encierra. El pensamiento negativo no es el enemigo, es una señal. No puedes eliminar completamente los pensamientos negativos, y tampoco deberías intentarlo. Porque cada pensamiento negativo es un mensaje. A veces te está diciendo que estás yendo contra tus valores. Otras, que tienes una herida emocional sin resolver. Y muchas veces, que tienes miedo. Pero no un miedo real, sino imaginado. El problema no es el pensamiento en sí. El problema es qué haces con él. Si lo crees ciegamente, te aplasta. Si lo ignoras, te persigue. Pero si lo observas, lo cuestionas y lo enfrentas, entonces te liberas. La práctica estoica: escribe para aclarar la tormenta. Los estoicos utilizaban la escritura como una herramienta de claridad mental.
Epicteto y Marco Aurelio no hablaban para sí mismos. Escribían. Y al escribir, filtraban. Separaban lo esencial de lo accesorio. Lo verdadero de lo imaginado. Lo urgente de lo importante. Haz lo mismo. Cuando tu mente esté llena de ruido, de críticas, de miedos, de ansiedad, escribe. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué parte de esto es un hecho y qué parte es miedo? ¿Cómo pensaría un sabio ante esta situación? No necesitas respuestas perfectas. Solo necesitas ordenar el caos. Y muchas veces, ese orden empieza con un lápiz y un papel. La diferencia entre reflexionar y rumiar. No confundas pensamiento con sabiduría. No todo el que piensa mucho, piensa bien. La reflexión es un acto de construcción. La rumiación es un acto de destrucción. Reflexionar te lleva a una decisión. Rumiar te deja en el mismo punto, solo que más cansado. El pensamiento negativo se alimenta de la rumiación. ¿Por qué me dijo eso? ¿Y si me pasa lo peor? ¿Y si nunca lo supero? Cuando notes que tu mente está dando vueltas al mismo asunto sin avanzar, detente. No es sabiduría. Es una trampa. Entrena a tu mente para enfocarse en lo que puedes controlar. La base del estoicismo es simple. Lo que depende de ti, acéptalo. Lo que no, suéltalo. Pero en la práctica, eso requiere disciplina mental. Cuando alimentas pensamientos sobre lo que los demás piensan de ti, lo que pudo haber sido y no fue, lo que tal vez ocurra en el futuro, estás enfocando tu energía en lo que no puedes controlar. Y eso es como querer navegar con el ancla echada. No importa cuánto te esfuerces, no avanzas. La mente necesita dirección. Y esa dirección debe apuntar siempre hacia lo que sí puedes mover, cambiar o decidir. Haz de tu mente un lugar al que quieras volver. Piensa esto. Tu mente es el lugar donde vivirás el resto de tu vida. No importa cuántos lugares recorras, cuántas personas conozcas, cuántas cosas cambien afuera. Tú siempre estarás contigo. Y si tu mente es un campo de batalla constante, entonces no hay refugio posible. Así que trabaja para convertir tu mente en un templo. Un lugar de quietud. Un espacio de reflexión. Una sala de entrenamiento. Un terreno de cultivo de pensamientos fuertes, realistas, nobles. No para eliminar el dolor, sino para responder a él con altura. La mente reactiva, tu peor enemiga silenciosa. Imagina esta escena. Estás caminando en calma, un pensamiento pasa por tu mente, y de repente, sin darte cuenta, ya estás discutiendo contigo mismo. Estás imaginando una conversación que no ha ocurrido, reviviendo una herida que parecía cerrada, preparando una respuesta para alguien que no está frente a ti. ¿Te ha pasado? Entonces has sentido la fuerza destructiva de la mente reactiva. ¿Qué es una mente reactiva? Una mente reactiva no observa, reacciona. Es aquella que no espera a entender. Solo responde con prisa. Te dicen algo incómodo, lo tomas como ataque. Un error aparece, te castigas. Un miedo surge, lo alimentas. Sientes inseguridad, huyes. La mente reactiva no pregunta, asume. No reflexiona, condena. No evalúa, dispara. Y cuando vives bajo este modo automático, la paz interior se convierte en una excepción. La trampa emocional del siempre me pasa lo mismo. Una de las frases más comunes en una mente que no se disciplina es siempre me pasa lo mismo. Y aunque esa frase parece describir una realidad, lo que realmente está haciendo es fortalecer un patrón mental. Porque cuando tú le repites a tu cerebro una narrativa, él la asume como verdad. Y tu sistema nervioso empieza a buscar señales que la confirmen. Si te dices que siempre eres rechazado, cualquier silencio será una prueba. Si crees que la gente siempre te abandona, cualquier distancia se convertirá en traición. Si afirmas que no puedes confiar en nadie, verás amenazas donde solo hay indiferencia. El pensamiento negativo crea filtros. Y tú ves el mundo no como es, sino como tu dolor te permite verlo. Lo que no limpias, lo repites. Un principio simple. Las emociones no procesadas no desaparecen. Se reciclan. Si no trabajas en esa culpa, aparecerá en otras relaciones. Si no entiendes ese miedo, condicionará tus decisiones. Si no observas esa rabia, acabará saliendo en forma de ansiedad,
sarcasmo o aislamiento. Y esto se convierte en un ciclo. Piensas negativamente, actúas a la defensiva, tienes resultados mediocres, te autocastigas, refuerzas la narrativa. Por eso, no basta con querer eliminar los pensamientos negativos. Debes entender que los está alimentando. Y, la mayoría de las veces, lo que los alimenta es una emoción no digerida. Haz las paces con tu sombra. El filósofo Carl Jung lo explicó con claridad. Lo que no haces consciente, se manifiesta en tu vida como destino. Todos tenemos una sombra. Aspectos reprimidos. Emociones no aceptadas. Recuerdos dolorosos. Versiones de nosotros que rechazamos. Pero cuanto más niegas esa parte de ti, más poder le das. El pensamiento negativo muchas veces no es más que la voz de esa sombra. No viene a destruirte. Viene a mostrarte que algo necesita atención. Así que, en lugar de luchar contra ella, invítala a hablar. Pregúntale qué necesita, qué quiere proteger, qué teme. Y poco a poco, el ruido se convierte en mensaje. Y el caos, en comprensión. El poder del testigo interno. Una práctica estoica, y también presente en filosofías orientales, es la del testigo interior. Es ese lugar en ti que no juzga, no reacciona, no interfiere. Solo observa. Cuando un pensamiento negativo llegue, no lo rechaces ni lo abraces. Obsérvalo como si no fuera tuyo. Pregúntate, ¿de dónde viene esta voz? ¿Qué historia estoy repitiendo? ¿A quién escucho cuando me hablo así? Al asumir la posición de testigo, desactivas el piloto automático y vuelves al timón. Esto no es fácil, pero es el camino de quien quiere dejar de sufrir por lo que piensa. Entrena tu atención, ahí empieza la libertad. Lo opuesto al pensamiento negativo no es el pensamiento positivo, es la atención. Porque cuando prestas atención real, profunda, serena, descubres que muchos pensamientos son como nubes. Pasan, cambian, se desvanecen. El problema es que te aferras a ellos. Les das identidad. Crees que si lo piensas, entonces es cierto. Pero tú no eres lo que piensas. Eres quien observa lo que piensa. Y ese pequeño cambio lo transforma todo. Rompe el hábito, crea el ritual. Para cerrar este paso, los pensamientos negativos no se eliminan a fuerza de voluntad, sino con hábitos mentales. Haz un ritual. Cada mañana, escribe una afirmación estoica. Lo que no controlo, lo suelto. Cada noche, evalúa tus pensamientos. ¿Cuáles sirvieron? ¿Cuáles no? Practica la pausa antes de responder. Camina en silencio 10 minutos al día, sin estímulos. Tu mente necesita estructura, no censura. Y poco a poco, el hábito reemplaza al ruido. El orden reemplaza al caos. Y tú reemplazas el papel de no eres tus pensamientos. El renacimiento empieza con una decisión. Hay una verdad que todos necesitamos escuchar al menos una vez en la vida. Tú no eres lo que piensas. Y aunque esta frase pueda parecer simple, lo cierto es que la mayoría de las personas vive como si fuera exactamente lo contrario. Si piensan que no son suficientes, actúan como si no lo fueran. Si creen que no serán amados, sabotean relaciones. Si se sienten indignos, se alejan de las oportunidades que merecen. Los pensamientos no solo aparecen, construyen realidades internas. Pero tú tienes el poder de decidir cuáles sostener y cuáles dejar ir. La raíz de la confusión, identidad versus pensamiento. Desde pequeños nos enseñaron a definirnos con etiquetas. Soy inteligente. Soy tímido. Soy malo para esto. No sirvo para aquello. Pero toda etiqueta es una cárcel. Y lo más peligroso es que muchas veces esas etiquetas ni siquiera son nuestras. Son herencias, opiniones, heridas de otros que nos marcaron. Así empieza la distorsión. Confundimos el contenido de la mente con nuestra esencia. Y entonces, cuando aparece un pensamiento oscuro, doloroso o destructivo, nos creemos que somos eso. Pero no lo eres. Eres quien observa, quien puede elegir, quien puede transformar. Cada pensamiento negativo es una decisión no tomada. ¿Y si te dijera que seguir pensando de manera negativa es una forma de comodidad disfrazada? Porque cuando piensas que no puedes, no tienes que intentarlo. Cuando te dices que el mundo está en tu contra,
no tienes que responsabilizarte. Cuando crees que el amor es imposible, no te arriesgas a sufrir. El pensamiento negativo te mantiene en un estado de protección, pero también de estancamiento. Es más cómodo decir no puedo que decir voy a cambiar. Más fácil culpar a la infancia que hacerte cargo del presente. Pero cada vez que eliges no actuar, el pensamiento negativo gana fuerza. Y tú pierdes libertad. La mente como herramienta, no como amo. Los estoicos comprendieron algo esencial. La mente debe ser entrenada, no adorada. No hay nada más peligroso que una mente descontrolada con acceso libre a tus emociones. Una mente sin dirección puede convertir un malentendido en un trauma. Una palabra ajena en una sentencia de vida. Un error en una identidad permanente. Por eso, debes recuperar el rol de guía. No puedes evitar que aparezcan pensamientos negativos, pero sí puedes decidir. Si les das atención, si los alimentas, si les das el poder de definirte. 3 pasos para desactivar un pensamiento negativo. Cuando sientas que un pensamiento negativo te invade, prueba esto. 1. Nómbralo. Dale forma. Ponlo en palabras. Estoy pensando que soy un fracaso porque cometí un error. Eso ya crea distancia. Lo convierte en objeto, no en identidad. 2. Cuestiónalo. ¿Esto es absolutamente cierto? ¿Qué evidencia tengo de lo contrario? ¿Este pensamiento me ayuda o me limita? 3. Elígelo, o no. No tienes que combatirlo, solo decidir si lo sostienes. Puedes soltarlo como sueltas una piedra caliente. No porque desaparezca de inmediato, sino porque decides no cargarlo más. Haz de tu mente un santuario, no un campo de batalla. Tu mente puede ser un lugar de paz o de tormenta, de refugio o de castigo. Y la diferencia está en lo que eliges dejar entrar. Haz higiene mental cada día. Pregúntate qué pensamientos te sirvieron hoy. Detecta cuál fue el más dañino. Sustitúyelo por uno que te empodere. Este proceso, repetido, transforma tu sistema nervioso, tu enfoque y tu identidad. No de un día para otro, pero sí de un pensamiento a otro. De víctima a autor, tu narrativa cambia tu destino. Hay personas que viven como víctimas de sus pensamientos. Todo lo que ocurre lo leen como prueba de su derrota. Y hay otras que se convierten en autores. Eligen qué historia contar sobre lo que viven. Ambos viven situaciones difíciles. Pero uno sobrevive. El otro crece. Tú puedes ser ese segundo tipo. Tienes el poder de escribir una nueva narrativa interna. Una donde tus pensamientos no te hunden, sino que te impulsan. Una donde cada pensamiento negativo es una puerta hacia una lección. Una alarma de lo que necesitas cambiar. Una oportunidad para volver al centro. Renacer es elegir de nuevo. Eliminar pensamientos negativos no es negarlos, ni ignorarlos. Es dejar de identificarse con ellos. Es observarlos, aprender de ellos, y luego decir: gracias por aparecer. Pero ya no te necesito. Esa es la revolución silenciosa. La que no se ve, pero transforma todo. La que no requiere ruido, solo conciencia. La que cambia tu día, tu rostro, tu destino. Y empieza aquí, con una decisión. Dejar de pensar como quien fuiste. Y empezar a pensar como quien quieres ser, víctima por el de arquitecto. Y cuando eso ocurre, cambias tú. Tu mente, tu campo de batalla o tu templo. Durante siglos, filósofos, sabios, líderes espirituales y guerreros han coincidido en algo fundamental. El mayor enemigo no está afuera, sino adentro. Y en este mundo donde el ruido exterior nunca cesa, donde las exigencias son muchas y las dudas infinitas, entender la naturaleza de nuestros pensamientos no es solo una necesidad psicológica, sino una urgencia espiritual. Tu mente puede ser tu peor carcelero o tu mejor maestro. Pero para transformarla en lo segundo, debes aceptar una verdad incómoda. No puedes vivir con libertad si no limpias la casa donde vives a diario, tu mente. La tiranía de lo que repites. Un pensamiento no nace fuerte. Se hace fuerte por repetición. Cada vez que piensas no valgo la pena, ese mensaje deja una huella en tu sistema. Y esa huella, si no la confrontas, se convierte en un surco por donde transita toda tu experiencia. Entonces, incluso cuando algo bueno te ocurre, no puedes disfrutarlo.
porque el pensamiento negativo lo sabotea desde adentro. Esto no es casual. Es condición humana. El cerebro está diseñado para detectar amenazas, no para celebrar placeres. Y si no entrenas tu mente, lo negativo ocupará el primer plano, siempre. Pero aquí está tu poder. Lo que se repite se refuerza. Y tú decides qué repetir. Tu diálogo interno define tu destino. No necesitas esperar un golpe del destino para empezar a cambiar. Solo necesitas escuchar con atención cómo te hablas en silencio. ¿Te juzgas cuando fallas? ¿Te perdonas con la misma rapidez con la que perdonas a otros? ¿Te das la oportunidad de empezar de nuevo? La mayoría de las personas son implacables consigo mismas. Se dicen cosas que jamás le dirían a alguien que aman. Y, sin saberlo, se hieren cada día con sus propias palabras. Pero eso se puede revertir. Puedes hacer de tu diálogo interno un acto de compasión. No como evasión, sino como disciplina emocional. La compasión no es debilidad. Es la base desde la que puedes reconstruir lo que los pensamientos negativos intentaron destruir. Las raíces del pensamiento negativo no son tuyas. Muchos de los pensamientos negativos que hoy te atormentan no son tuyos. Fueron sembrados por voces externas. Una madre distante. Un padre crítico. Un sistema que valoraba más el rendimiento que la humanidad. Y hoy, sin darte cuenta, reproduces esos mismos discursos en tu cabeza. Pero esa es la buena noticia. Si esos pensamientos fueron implantados, pueden ser desactivados. Tú puedes detener el ciclo. No repitas la herida. No sostengas la narrativa del que te dañó. No seas el eco de quienes no supieron amarte bien. El silencio como medicina. A veces, el pensamiento negativo no se combate con más palabras, sino con silencio. Un silencio elegido. No como evasión, sino como templo. Como pausa para respirar, sentir, reacomodar. Los estoicos sabían esto. El silencio no es ausencia de pensamiento, sino espacio para elegir mejor. Cada día puedes regalarte 5 minutos de silencio consciente. No para suprimir, sino para observar. Y desde esa quietud, volver a comenzar. Tu mente no te define. Tu acción, sí. Tendrás días de pensamientos oscuros. Días donde todo parece derrumbarse. Donde el miedo, la duda o la tristeza se sientan como la única verdad. Pero incluso en esos días, hay algo que puedes hacer. Actuar diferente. No estás obligado a actuar como piensas. Puedes pensar que no puedes, pero intentarlo igual. Puedes sentirte roto, pero aún así amar. Puedes estar cansado, y aún así avanzar. Eso es disciplina emocional. Eso es valentía. Eso es lo que te libera. Este no es el final, es el inicio de otra manera de vivir. Si llegaste hasta aquí, es porque estás listo. No para eliminar cada pensamiento negativo de forma mágica, sino para relacionarte con ellos desde otro lugar. Desde la conciencia, desde la decisión, desde el amor propio. No te defines por tus pensamientos más oscuros. Te defines por cómo eliges actuar a pesar de ellos. Y cada día, cada instante, cada respiración, es una oportunidad para elegir diferente. No dejes que la historia en tu mente arruine la vida que puedes crear. Hoy puedes comenzar con una frase. Ya no creo todo lo que pienso. Repítela. Escríbela. Hazla tu ancla. Y cuando regresen los pensamientos negativos, no los odies. Solo recuérdales con firmeza. Aquí ya no gobiernan. Porque aquí manda la conciencia. Y esa, querido oyente, es la verdadera libertad.